Hola, buenas, ¿se oye bien? Sí, vale. Estimados compañeras y estimadas compañeras, después de esta grandísima conferencia inicial del profesor Pera Soler, damos paso a la mesa de experiencias Educación en el tiempo libre, enmarcada dentro de este Foro Internacional Ociogune Madrid 2026, que también está organizando la UAM de la mano de Pilar Moriche. Muchas gracias por tan buena organización. Mi nombre es Jorge Díaz Esterri, soy miembro del Grupo Contexto SISE de Intervención Educativa de la UNED. También soy miembro de la red Ociogune y me han dado el privilegio de moderar esta mesa de experiencias. Había preparado una pequeña introducción sobre lo que es el ocio y tiempo libre educativo, pero después de la conferencia de Pera Soler me has dejado sin nada, ¿sabes? Así que como me gusta, como dijo Isaac Newton, y me gusta siempre ir a hombros de gigantes, voy a repescar un par de conceptos que has comentado para introducir. En esta sociedad en la que se articula principalmente en torno al ocio, es uno de los ejes en torno a los que se articula, un ocio que lamentablemente se configura como mercantilista y consumista, que está, como bien ha dicho, sobrepasando los límites de nuestro medio ambiente, un ocio que también está permeabilizado por el individualismo de este imperante corriente neoliberalista que está gangrenando el tejido social actualmente. En estos momentos es hora de transformar y revertir este enfoque del ocio, y para ello es importante que el tiempo libre se diseñe desde un enfoque educativo e inclusivo que promocione valores positivos que desemboquen en beneficios para las personas, los colectivos, las comunidades y, sobre todo, también para el mundo en el que vivimos, para la naturaleza. Por tanto, y para ello vamos a conocer, en esta mesa vamos a ver una serie de experiencias educativas de tiempo libre a través de la narrativa de los siguientes personajes. Les presento, ahí al fondo, más a mi izquierda, Álvaro Aníbal Grandio. Es pedagogo formador profesional, vinculado desde hace más de 2 décadas al ámbito de la educación no formal, el ocio educativo y el tiempo libre. Su trayectoria comenzó como alumno y posteriormente como formador en distintas escuelas de animación y tiempo libre, experiencia que le permitió conocer de cerca tanto la dimensión pedagógica como la dimensión humana y transformadora de este ámbito. En el año 2011 impulsó la creación de la Escuela de Tiempo Libre Dinama, a la que representa, desde la que ha promovido la formación de monitores, monitoras, coordinadores y profesionales socioeducativos, defendiendo una mirada del ocio como espacio de participación, inclusión, aprendizaje y desarrollo comunitario. A lo largo de estos años ha combinado dirección de proyectos educativos con la formación, acompañamiento de equipos, el diseño y programas de ocio dirigido a infancia, adolescencia, juventud y colectivos diversos. Actualmente desarrolla su labor profesional entre la formación, la gestión de proyectos socioeducativos y la colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, manteniendo como eje central la idea de que el tiempo libre educativo no es un complemento, sino un espacio privilegiado para transformar realidades. Alejandro Vallano Centurión es coordinador y monitor de ocio y tiempo libre, especializado en jóvenes con necesidades especiales. En un principio, en el programa, representa a la asociación Jambo, pero como me estuvo comentando ayer en la comida, creo que ha estado en todo el panorama de entidades de la zona, puede hablar con bastante experiencia. Ha tenido la oportunidad de ver cómo se desarrolla el tejido asociativo de la localidad de Alcobendas y ver cómo la fuerte relación entre ayuntamientos, familias y asociaciones de tiempo libre. Actualmente está vinculado a acciones de la EUAMA, con la que ha tenido la oportunidad de formarse, y su último curso realizado es el de formador de formadores en la Escuela de Animación de la Universidad Autónoma de Madrid. Finalmente, Miguel Ángel Lera Rodríguez Morón, que lleva en el colectivo CAGE 12 años, es filólogo y doctor en filología. Trabaja principalmente, está en la junta directiva de dicha entidad y trabaja principalmente con el grupo de adolescentes. Bien, pues después de la presentación de las 3 personas que van a participar en esta mesa, simplemente explicar un poco la estructura de la mesa. Vamos a contar con 3 bloques en sí, son 3 preguntas abiertas en la que cada una de las personas, en un diálogo
que intentemos que sea dinámico y fluido, pero sin comernos el espacio de unos a otros. Daremos nuestra percepción, siempre desde las experiencias educativas que habéis llevado a cabo. Después de esos 3 bloques, finalmente daremos un espacio para preguntas del público y establecer, si se puede, un pequeño debate. Y finalizaremos pues, estableciendo unas ideas clave de esta mesa de experiencias que vamos a tener a continuación. Bien, cuando haga la pregunta, pues si queréis en el orden de presentación, vais haciendo una exposición. En primer lugar Álvaro, luego Alejandro y luego Miguel Ángel. ¿De acuerdo? Bien, este primer bloque o esta primera pregunta vendría en torno al siguiente. ¿Qué hace a una experiencia de tiempo libre sea educativa? Imaginaros que no estáis en el foro Ocio Gune, que todo el mundo sabe de ocio y tiempo libre. ¿De acuerdo? ¿Qué hace que, según vuestra experiencia, una actividad de tiempo libre sea educativa, tenga un perfil educativo? Alejandro. Perfecto. Álvaro. O Alejandro. Álvaro, perdón. Vale. Bueno, primero, muchísimas gracias por la oportunidad, por la presentación, Jorge. Bueno, Pilar, todo el equipo y demás. Creo que no hay mejor forma que empezar. Nos ha preparado el terreno y nos ha hecho un repaso en 1 hora. Ha sido increíble, Pere. Muchísimas gracias. Has hecho un repaso más removido por dentro porque has tocado muchos ámbitos y muchos conceptos que yo creo que nos acompañan. Yo todo lo que voy a verter, todo lo que voy a comentar y tal, como mis compañeros, es opinión personal desarrollada a lo largo de los años y en base a mi propia experiencia. No voy a sentar cátedra sobre nada, no tengo ni la capacidad ni el atrevimiento y es simplemente pues, trasladar mi trayectoria y ver en qué puntos puede encajar con la vuestra o no y debatir, que yo creo que es un poco lo que perseguimos con este foro. Respondiendo a la pregunta de Jorge, para mí el tiempo libre educativo, o sea, no está tanto en la esencia en la actividad en sí, antes también se ha hablado un poco sobre ello, sino en la intención pedagógica. Para mí la clave sería la intención que tenemos a la hora de desarrollar, de hacer esa acción educativa, esa acción pedagógica. Yo creo que las actividades o el apellido que le queramos poner es como un acompañamiento que nos va a servir, va a ser como el apellido de esa actividad, pero va a ser un medio para conseguirla. Si contamos con una relación significativa, un espacio donde niños, niñas, jóvenes puedan desarrollarse, mostrarse cómo son, relacionarse entre ellos y desarrollarse personalmente, estamos cumpliendo ese objetivo de esa actividad y de ese enfoque pedagógico. Como nos habéis pedido que tiremos de experiencias y de bagaje personal y demás, pues yo hay una reflexión que hago siempre, da igual el contexto. Puede ser una reunión con padres para un campamento urbano o un campamento con pernocta, un viaje de fin de curso o una actividad extraescolar en un colegio, lo que sea. Yo hago actividades de ocio y tiempo libre. Yo lo que quiero es convertir ese espacio, ese tiempo que tiene el niño o la niña, en un ocio significativo, en algo que produzca, que genere un impacto en ese niño o en esa niña. Lo único que pretendemos es que disfruten de ese tiempo libre y generar las herramientas, darles las capacidades para que puedan convertir ese tiempo libre luego ellos en ese ocio y tiempo libre. A veces suena como demasiado utópico, hay familias que lo que quieren es, pues si vas a Valencia a un viaje, pues que, vale, pues el objetivo es que disfruten de ese viaje. Lo que decía un poco al principio, esa actividad, o sea, el hacer el viaje, el ir a Valencia, el ir al Oceanographic, el ir a un parque de atracciones, es el medio, pero yo lo que estoy trabajando de manera transversal e intrínseca es esa relación entre los participantes, el salir de casa, el disfrutar del entorno y demás. Entonces, para mí es la intencionalidad el primer punto. Otras claves que podríamos indicar pues, es ya todo lo que se genera a través de esa actividad. Pues, puede ser el vínculo que se recoge entre los participantes, el nivel de participación. No podemos prever ni marcar esa participación, pero vamos a partir de un punto de partida de ese participante y vamos a ver hasta dónde llega. Ahí sí que podemos implicarnos y favorecer y facilitarlo. Y luego, por último, sería pues, hacerlo también que yo creo que va a salir también por el perfil de mis compañeros, el tema de la inclusión. O sea, cualquier acción pedagógica, aparte de tener este sentido, tiene que recoger y tiene que poder facilitar que todo el mundo participe. Muy bien. Muchas gracias. Alejandro. Bueno, pues estoy muy de acuerdo con las ideas de mi compañero Álvaro, la verdad.
Primero de todo, pues agradecer nuevamente este espacio aquí tenemos del foro para el debate y todo el preámbulo que hemos tenido gracias a Pera, que bueno, ha sido espectacular y creo que no solo nos ha dado las ideas, sino que tenemos aquí muchísimas pinceladas de las que hablar, pero bueno, vamos a centrarnos en la idea para que sea importante esta experiencia que estamos hablando de ocio como una experiencia educativa. Para empezar, yo creo que aquello que es más importante y lo que siempre pensamos cuando hablamos de ocio son los objetivos. Y estos objetivos no tienen que estar relacionados simplemente a aquello que pensamos de la actividad, ¿no? Un poco de lo que ha dicho Álvaro, o sea, no tiene que ser simplemente el hecho de hacer la actividad, sino el para quién estamos haciendo esta actividad, si la van a disfrutar o no, y si esos propios usuarios de ocio y tiempo libre van a tener unos objetivos que estén adecuados a ellos y que, pues sobre todo, sean capaces de hacer. Esto es un poco así lo que más se explica, sobre todo aquellos pues que estamos en escuelas de animación, ¿no? Y estamos ahí metidos, es un poco lo que primero se habla, y es que el ocio y tiempo libre tiene un lenguaje propio y un lenguaje característico, y que para poder educar precisamente tenemos que hablar en este lenguaje. Y en este lenguaje, pues lo primero suele ser que los objetivos estén relacionados en que los puedan realizar los propios participantes, ¿no? Luego también me quería hablar sobre todos los agentes, todo aquel personal que interviene en estas grandes actividades. No es simplemente con el que influya, en el que ya hayamos enseñado un lenguaje que queremos hablar, ¿no? Y que ya estemos educando en ocio, sino que tengamos un rol activo, tanto nosotros como pues, profesionales de este sector, como los propios participantes, en el que tengan que interactuar. A mí hay una metodología que no es que esté comprobada, pero bueno, yo recientemente vengo de la Fundación Princesa de Girona y he tenido un programa que, sin ser ocio, más que nada, es educación formal, en la que he ido como maestra a escuelas rurales. Pero yo un poco como que trasladaba todas las ideas al ámbito de ocio y hay algo que a mí me gusta mucho, que he aprendido y que me he dado cuenta de que a lo largo de las experiencias, cuando te incluyes sobre todo pues, en entidades más asociativas, está el concepto de comunidad de aprendizaje, en el que pues, cada uno pues, aporta, es un aprendizaje entre todos y ahí pues, vamos aprendiendo, ¿no? Y un poco a ver cómo sale, no es que tengamos todas las cosas definidas, pero cada uno seguro que tiene como una intervención pues, provechosa. Y a mí es como que no es que cueste hablar de educación en ocio, sino que cuesta hablar sobre para qué va a ser también un poco esta educación, ¿no? O sea, normalmente los que hablamos en lenguaje de ocio, siempre como que estamos todo el rato pensando en las actividades y el por qué vamos a hacer las cosas, ¿no? Y pensamos un poco igual en ese inicio, en el nudo, ¿no? Y en el desenlace, ¿no? También cuando hacemos pues una ambientación o cosas así, como que es lo primero que pensamos, ¿no? Pero igual habría que recoger la idea, ¿no? De hablar, pues, sois participantes de un contexto determinado, ¿no? Vais a hacer algo con un objetivo y lo vais a hacer para alguna implicación que tenga, que vamos a intentar que sea en el entorno real, ¿no? Vamos a intentar que siempre del entorno más cercano al más lejano pues podamos aplicarlo, ¿no? Y esto podemos hablar pues de los escoteros que ha hablado Pere, de asociaciones como en Cruz Roja, ¿no? Que también participan aquí en el foro y siempre lo intentamos englobar. Y por último me gustaría destacar que para que todo esto sea necesario me gustaría matizar y enfocar en la formación y experiencia de todos estos agentes que he nombrado. Y yo creo que el mayor indicativo que tienen del propio éxito de su tarea es, pues, por ejemplo, cómo explicarías a alguien totalmente ajeno a esta actividad de ocio por qué lo que has hecho, el por qué lo has hecho y, sobre todo, por qué debería probar esta actividad. Muy bien, muchas gracias, Alejandro. Vamos a dar paso a Miguel Ángel. Sí. Bueno, pues igualmente muchas gracias por la invitación. Estuvimos aquí, CAGE, en otoño en el curso de monitores de ocio y tiempo libre. Y bueno, pues en ese caso vine con chavales que son ya monitores o que son parte del voluntariado de CAGE.
hoy no han podido venir porque están en otras historias, es verano y para este grupo de chicos y chicas es otro momento, pero bueno, en su nombre también, gracias, porque realmente son ellos y ellas quienes forman CAGE. Yo un poco, junto con Jacqueline, que ha venido también, que es la presidenta de CAGE, somos esa figura que a lo mejor en estos momentos sí que estamos, pero de verdad, en su nombre, muchísimas gracias, porque realmente, y ya me meto un poco a la pregunta, ¿no? Con respecto al ocio educativo, ya lo habéis nombrado, ¿no? Esas etiquetas, esos apellidos, realmente el ocio es ocio. O sea, yo creo que deberíamos dejar esa libertad para que pues, un niño o una niña disfrute de un espacio incluso autogestionado para que no tenga que tener un objetivo. Es cierto que en casos como el de CAGE, que dependemos de subvenciones que casi nunca llegan, pero que en algunos casos necesitan de esos objetivos, pues tenemos que incluirlos, ¿no? Pero sí que uno de los puntos importantes del ideario de CAGE es que la participación sea desde el primer momento. Un niño o una niña con 3 años, bueno, 4, que es la edad a la que pueden empezar a venir a CAGE, hay que un poco, de alguna manera, empezar a darle esas herramientas para que, bueno, pues puedan aprender a hacer ese dibujo sin que tenga que salir pues, una gran obra de arte, sino, bueno, pues ver cómo, si hay que pintar con una pajita, pinten con una pajita y lo que salga ha salido. Hay que valorar pues, cómo lo disfrutan, cómo lo hacen, bueno, cómo se manchan, un poco todo esto. Pero sí que creo que tener siempre en mente esa idea de ocio educativo pues no es tan importante. Sí que hay que mantener un ideario, que es el de CAGE. En cada asociación, cada centro tiene sus idearios y en el caso de CAGE, evidentemente, son inclusión, antirracismo, bueno, muchos de estos antis que realmente tienen que ver con lo que es CAGE, porque, bueno, para quien no lo conozca, CAGE es una asociación de barrio, un barrio con un porcentaje de exclusión social increíble en Alcalá de Henares. En la tasa AROPE estamos en el 40%, cuando lo normal es lo normal, fijaos, ¿no? Qué triste. En España es el 25%. Pero bueno, buscar un ocio educativo yo creo que es más bien buscar algo que no genere pues, situaciones que puedan dar o puedan llevar a eso, ¿no? Pues a más exclusión social, a situaciones de no inclusión, ¿no? Como antes me has presentado, pues yo llevo sobre todo el grupo de adolescentes y es el grupo que ha pasado ya por todos los grupos anteriores, ¿no? Desde los 4 años. Yo he conocido a estos niños y niñas desde que eran, pues eso, niños y niñas, ¿no? Entonces, ese trabajo se va viendo progresivamente y ya esa educación que buscan, ese elemento educativo que buscan en las actividades, lo buscan porque por sí mismos intentan generar sus propias actividades, ¿no? Hace 10 días han vuelto de campamento a la naturaleza, intentamos salir de la ciudad, una semana increíble en La Vecilla, en León, y las actividades que se plantean en ese campamento son actividades que han propuesto los propios niños y niñas, porque durante el mes de junio una de las cosas que se hace es esa, ¿no? Que sean ellos y ellas quienes se dediquen a dar ideas, a ver cómo se pueden desarrollar. El grupo de monitores es un grupo de monitores que ha pasado por todos los grupos anteriores y es algo de lo que yo creo que CAGE está muy orgulloso, ¿no? Porque al final vemos que ese activismo, esas ganas de pertenecer a ese tejido asociativo, pues de alguna manera sigue estando y es creo que muy importante, ¿no? Así que la parte educativa yo creo que sería la de la inclusión, la de todos esos elementos que nos llevan a que el ocio siga siendo ocio, que disfruten incluso
mirándose a la cara, simplemente, teniendo tiempo para no hacer nada. Pero bueno, estos espacios que al final llevan a que haya ese contacto como aquí, ¿no? Directo, real y que, bueno, pues que les aporte esa parte. Con esa visión longitudinal que transmites, ¿no? Que has visto a las personas crecer en tu espacio de tiempo libre, desde que eran niños, niñas, adolescentes, me surge una cuestión y si consideráis que un recurso propio de las personas que acuden a vuestros espacios de tiempo libre que puede fomentar un aprendizaje natural es esa visión intergeneracional, es decir, que en el mismo campamento, por ejemplo, espacio, confluyan o converjan niños con adolescentes, con algún joven, fuera de lo que son los adultos que estáis monitoreando, que sois monitores de la situación. ¿Consideráis que es positivo para alcanzar ese aprendizaje o, sin más, simplemente es una cosa? Yo creo que lo está introduciendo Miguel Ángel, es muy positivo y casi necesario. O sea, nosotros, por ejemplo, en nuestro caso, somos una empresa del sector socioeducativo y demás, y ante una necesidad surge una escuela. Nos damos cuenta de que se puede generar un círculo virtuoso que llamamos, en el sentido, en el momento que un niño pasa a ser participante, tiene 17 años cumplidos, puede hacerse, bueno, puede incluso con 14 hacerse premonitor, luego se hace monitor, hace un proceso de prácticas y ya entra en el mercado laboral, pero como devolviendo un poco también esa parte que él ha vivido como acampado, como participante de un programa. Entonces, esa sinergia que se produce es muy válida, o sea, es muy válida y necesaria. En el caso de proyectos, por ejemplo, de inclusión con personas con discapacidad, surge otra figura de ese facilitador, ese monitor de apoyo de esa persona. Muchas veces se dan casos bueno, se dan mucho porque nuestra población es bastante joven, de monitores que son más jóvenes que la persona a la que va prestando ese apoyo y va prestando ese... Tú lo entiendes bien, ¿verdad? Entonces, ahí se producen situaciones muy curiosas que deberían ser a la inversa, pero que son recíprocas. O sea, yo tengo 20 años, acompaño a una persona de 40 para que pueda ir al cine y lo acompaño a nivel de pues, cosas abstractas de manejo del transporte o de la adquisición de una entrada, acciones cotidianas que no le damos valor, pero que sin ese apoyo esa persona no podría hacer. Y luego, más importante, que sin esa figura, esa persona seguramente estaría en su casa, en su residencia, en su centro de referencia y no tendría ninguna oportunidad de disfrutar de ese espacio comunitario, de ese tiempo libre y convertirlo en un ocio significativo. Entonces, esas relaciones que son extralaborales, que están fuera de un contrato mercantil, que encima es precario, que hablaremos de limitaciones y cosas, que es un melón que Pere también ha comentado, el mundo neoliberal capitalista en el que nos movemos, pero que es otra realidad. Volviendo a la pregunta de Jorge, las relaciones que se establecen son vitales. Y luego ya añado una cosita que a lo mejor también para comentar, por añadir otro punto de vista en esta jornada. Esto es un poco cruel como suena, pero es real, los niños se están acabando. O sea, estamos tendiendo hacia un envejecimiento paulatino de la población que va haciendo como año a año, baja las tasas de escolarización de niños que ahora se van haciendo adolescentes, pero lo que no, o sea, sigue habiendo como un repunte, a lo mejor crece un 1% de población infanto-juvenil, pero es por la parte de niños que se van haciendo jóvenes y van creciendo, no por niños desde abajo. Entonces, eso también va desapareciendo y también va a haber un proceso de conversión desde escuelas, desde colectivos, desde entidades, hacia una población adulta o adulta joven o adulta generación normal o tercera edad, y tenemos también que asumir ese reto. Tenemos más tiempo, vivimos más y tenemos también que aprender si no aprendemos de pequeños a aprovechar ese espacio y a generar ocio, tenemos un problema. Pues eso lo guardo para el bloque 3 de los retos, ¿vale? Que ya se anticipa uno. Alejandro. Bueno, pues yo recojo todos estos espacios que hemos mencionado y cuando lo intento aterrizar en el término de mi asociación os quería explicar un poco el contexto que justo ha intentado explicar, bueno, ha explicado súper bien Jorge, pero lo voy a desarrollar más, ¿vale? O sea, yo vengo de Alcobendas, estamos aquí en la zona norte de Madrid, hay mucha población infanto-juvenil, o sea, hay un montón de colegios, un montón de asociaciones
Y lo que pasa es que es como que no es un reparto tan equitativo de lo que hay, porque sí que es verdad que hay algunas asociaciones pues que, por ejemplo, colaboran con el ayuntamiento, pero hay otras que no están dentro del Consejo de la Juventud, pero que aún así siguen estando. Entonces ya a partir de ahí sí que notas que hay ciertas diferencias, o que también que unas asociaciones pues igual están en el centro de la ciudad y no es que estén más olvidadas, pero que igual tienen pues más participantes o sea, no del ámbito pues más que vengan por actividades de ocio, más que lo necesiten como por así decirlo que una actividad de conciliación familiar, porque igual ellos necesitan ese espacio de ocio precisamente porque no tienen todas las extraescolares igual que hemos hablado antes o cosas así, y luego sin embargo cuando más te vas afuera de los núcleos más una actividad de conciliación, que sí que parece más un poco de conciliación, que dejan al niño y los padres como que no le dan importancia un poco al ocio, ¿no? Y te los dejan ahí. Y sobre esto yo quiero recalcar que, por ejemplo, para nosotros asegurarnos de, vale, pues yo estoy en la asociación Jambo y quiero que mis chavales, cuando yo salga de la asociación o cuando yo me vaya, mi primer objetivo es que sean capaces ellos de desarrollar un proyecto autosuficiente, pero que no sea en Jambo, que sea en cualquier ámbito de la vida. O sea, a mí realmente ya de por sí la asociación es su espacio de ocio. Ahora lo que me interesa a mí es que en el espacio de ocio que tienen fuera, que hayan desarrollado todas esas pues, competencias transversales, ¿no?, que hemos hablado y que también ha mencionado Miguel Ángel, de que hacen encaje, ¿no?, de hablar con la mirada, el poder participar, el poder simplemente estar de acuerdo con otras personas, ¿no?, para desarrollar algo en común. Y es un poco a lo que pues un poco nosotros le damos importancia, y obviamente en todo se encaja este sentimiento asociativo, ¿no? Más, por ejemplo, en mi caso, que hay como tanto sentimiento asociativo por años y años de colaboración con el ayuntamiento. Y nada, por último, matizar que en lo del debate que siempre surge de la plena inclusión, pues es totalmente cierto, y yo quería recalcar otra idea que es acerca de la infracualificación de muchas veces que tenemos en el sector de ocio y tiempo libre, ¿no? O sea, yo en lo personal, por ejemplo, a mí me ha pasado que recientemente ahora estoy trabajando en un parque de bolas de al lado de mi casa, que eso hay quien lo define ocio, yo lo defino más como conciliación familiar, de que dejan ahí y bueno, y nosotros intentamos hacer las actividades y que pasen el mejor reto posible, pero sí que me he encontrado de que, pues eso, gente igual con, no sé, es que ya ni 17, 18 años, que con 14 años van los padres y dicen, oye, le das trabajo a mi hija aquí que necesita, ¿sabes? Entonces es así como que me gustaría ver cómo podemos darle el enfoque en esta mirada, sobre todo para aprovechar el cambio, cómo podemos hacer que todos estos agentes y desde nuestras asociaciones, como que no solo demos el enfoque de que el ocio es como el primer trabajo de verano y luego vuelves a trabajar, sino que realmente es un poco lo que hemos hablado, ¿no? Es como este espacio, ¿no? Y este espacio que podemos darle en el foro. Algo que dure más. Sí, Miguel Ángel, tu visión sobre el ocio desde un punto de vista intergeneracional, de diferentes... Vamos, ideal. O sea, yo creo que es necesario. Necesario porque el hecho de que, bueno, como en el caso de CAGE, desde que son niños y niñas van pasando de grupo, ¿no?, y van llegando a ser monitores y monitoras de niños y niñas que han ido compartiendo, ¿no?, con los que han ido compartiendo espacios y momentos, pues creo que es fundamental. Es cierto también que en muchos casos comparten esos espacios porque el barrio es lo que tiene, y creo que es algo que también se está perdiendo, esa idea de barrio. Creo que donde CAGE está es algo que todavía existe, pero bueno, con unas características muy, muy concretas. También estoy de acuerdo que, como en Alcobendas, en este barrio de Alcalá, pues los niños no se están acabando. Así que... sí, sí. Entonces, creo que la prioridad nacional en este caso no funcionaría, porque realmente es población migrante, en muchos casos de segunda generación, población que pertenece al barrio,
población que está totalmente viviendo allí, como yo, como cualquier otra persona. Es decir, no hay ninguna diferencia. El color de piel, creencias religiosas, evidentemente todo lo que quieran decir. Pero bueno, los niños no se están acabando. Así que el hecho de que pues, todas estas generaciones vayan pasando por CAGE, ¿no? Creo que es necesario. Y bueno, ayuda muchísimo a que al final, en un campamento, como por ejemplo el que hemos tenido, sí que haya también cierta armonía, voy a decirlo así, para que, bueno, pues entre el grupo que hay de 40 niños y niñas, pues puedan interactuar conociéndose, ¿no? Y también esa idea del respeto que tienen hacia una persona a la que llevan viendo como, ¡guau!, es que es premonitora. Y también, en nuestro caso, tenemos un proyecto de Premonis que empezamos hace ya muchos años. Empezamos, además, dentro de ese tejido de red social, ¿no? Y de asociacionismo al que pertenece CAGE y sin el que no podríamos tampoco seguir adelante. CAGE pertenece a Injucam, que para quien no lo sepa es la Federación de Asociaciones de la Comunidad de Madrid. Y en su momento empezamos con Injucam haciendo esta formación de Premonis. Llegó un momento en el que, bueno, pues pensamos que era mejor llevarlo por unas razones concretas de manera interna. Y llevamos ahí trabajando con Premonis muchos años y ya digo, pues cuando en el campamento pues un niño de 6 años dice, es que es Premoni, pues lo ve con el respeto y la admiración de, es que yo quiero ser Premoni. Y cuando ya encima es Moni, pues el Premoni mira al Moni, el niño o la niña mira al Moni y es como, ¡guau!, se crean unas sinergias increíbles. Y bueno, pues al final, cuando estás trabajando en una asociación de barrio como es CAGE, con una población que necesita de esos espacios de ocio, porque es que en el barrio no hay nada más. Es que os podría decir que incluso después de la pandemia, el centro cultural donde estamos, que es un centro cultural importante, porque es el centro cultural del barrio, había una biblioteca, había una sala con ordenadores. Pues claro, aprovechó el ayuntamiento y dijo, lo quitamos y aquí no ponemos nada más. Con lo cual, bueno, creo que eso dice mucho de cómo pues, el barrio no tiene nada de ocio, no tiene ni siquiera esos recursos que en muchos casos incluso eran para, fijaos, llega el invierno y el único espacio donde hay calefacción es la biblioteca. Las bibliotecas son espacios comunitarios increíbles, necesarios y que están desapareciendo. Entonces, bueno, me he ido por otro lado, pero... No pasa nada. Bueno, yo aquí me apunto una cosa, más monis, más premonis y menos influencers. ¿Sabes? O sea, no está mal. Bien, el siguiente bloque, segundo bloque, pues vamos, has mencionado, Miguel Ángel, que vamos, la autogestión por parte de niños, niñas y adolescentes del ocio. Hemos hablado varias veces de la participación y dentro de ese aspecto, ¿qué papel consideráis que tienen que adquirir los niños y las niñas y jóvenes en estas actividades, pues para que se produzca esa chispa educativa? Si tienen que estar a lo mejor, pues para daros un par de pinceladas en el propio diseño de las actividades o solo de una manera de participación activa. Adelante, Álvaro. Sí. Mira, aquí rescatando lo último que había comentado la compañera que le lanzaba Pere también sobre ese espacio no lectivo dentro del contexto del centro educativo, pero que los niños están obligados a estar y permanecer y debería ser tiempo de ocio, tiempo de calidad y que muchas veces se convierte en un parking de niños. Entonces, aquí volvería al contexto capitalista de la sociedad en la que los papás y mamás tienen que trabajar X horas para poder traer sustento al hogar. Esos niños tienen que estar en algún sitio porque no pueden estar en casa solos y entonces ahí es donde aparecemos de repente distintos agentes. Yo creo que nosotros siempre, o sea, cuando digo nosotros, entidades que nos dedicamos al ocio y tiempo libre,
somos como el último eslabón de la cadena. O sea, estamos fuera de... No somos parte del equipo formal del colegio, del claustro de profesores, no tenemos un convenio que regule igual, de hecho el nuestro es una auténtica basura de formación no reglada. Hasta no hace mucho ha estado por debajo del SMI, ha tenido que estar siempre como pendiente de que suba. Entonces, es un sector totalmente precarizado. Tú has comentado que trabajas en un parque de bolas, no quiero saber condiciones, o sea, es bastante lamentable. Yo que hago de abogado del diablo, tengo 2 empresas de este sector y vamos a volumen. O sea, para poder sacar un mínimo margen por participante necesitas conseguir un volumen. Entonces, estás tratando a niños como si fuera mercancía. O sea, estamos trabajando por y para niños, no para cosas. Entonces, la clave, estoy totalmente de acuerdo, tendría que ser generar esos espacios de decisión de los propios niños, pero para poder llegar a ello habría que hacer un trabajo previo y muy importante. Habría que involucrar a las familias, habría que involucrar a toda la comunidad educativa, a las administraciones, habría que dotar de recursos, de servicios, mejorar condiciones y favorecer esos espacios en los que los niños de verdad sean protagonistas de su tiempo y decidan qué hacer con él, porque muchas veces se ven supeditados a la oferta que tiene el cole. La ludoteca de turno, la clase de francés de 12:30 a 2, porque es el espacio desde que comen en el comedor hasta que vuelven a clase, pero no dejan de estar en un aula haciendo lo mismo con un libro o con una tablet, con lo que sea, pero no deja de ser contenido lectivo que a lo mejor habría que romper. Entonces, también es muy fácil comentarlo, hacer esto en un centro con 1000 alumnos es muy complicado, pero sí que falta ese poder de decisión. Yo creo que tendría que ser algo que viniera desde casa. Hay proyectos que sí que se hacen y nos constan muy positivos que, claro, involucran AFAS y AMPAs y forman parte de esa comunidad y se generan espacios para que esos niños sí que puedan hacerlo, pero no es mayoritario. Entonces, yo creo que es una falta, sobre todo, de recursos, pero ideas y proyectos seguro que habría. Alejandro, ¿qué papel o qué rol crees que tiene que tener niños, niñas y adolescentes en este tipo de actividades? Bueno, pues ya solo con mencionar las experiencias personales ya de las asociaciones, pues yo creo. O sea, un mero ejemplo es el mío porque yo en mi caso, pues me animaron mucho a hacer el curso de premonitor en mi asociación. O sea, lo hizo la escuela la escuela de animación de mi zona. Pero yo creo que tienen que ser como espacios en los que te inciten todo el rato a formarte, a desarrollarte como persona, que es un poco la función, ¿no?, de la educación también, y eso, y a que tengas maneras y formas de aprendizaje. O sea, nosotros damos un espacio, sobre todo cuando los chavales pasan pues del proyecto de infancia al proyecto de juventud, que ahí pues pasan a llamarse Jambo, antes se llaman Barrio, y en este proyecto lo que tienen que hacer, nada más el inicio, ya es una actividad. O sea, ya es como el propósito que les ponemos, no porque los monitores no quieran hacer su trabajo ni nada de eso, sino porque realmente su rol ahí es como más de acompañantes, ¿no?, más de guías del proceso, y que igual sí que aquí... bueno, estamos aquí repletos de investigadores y seguro que lo podemos relacionar, ¿no?, con todo el tema este de investigación guiada, ¿no?, y todo esto, pero o sea, lo importante es esto. Para mí son los conceptos en los que los participantes puedan hacer cosas, y sobre todo que la importancia de estos contextos es que es un poco la forma de introducirlos, porque esto puede pasar tanto con participantes que ya tengan, pues aunque tengan toda la trayectoria previa de la asociación, es cuando de repente van a tener el choque de un poco del lenguaje que solemos hablar nosotros aquí en Ocio. Y aquí un poco es quedarnos con la retención, ¿no? Es imposible explicarles todo al 100%, sino que la gran ventaja del ocio es las prácticas, ¿no? O sea, todo curso de monitor, el curso de coordinador, el de necesidades, el de formador, los de formadores, todos estos tienen prácticas. Y en estas prácticas pues puedes tener tanto la suerte de tener unos monitores de referencia, ¿no?, porque cuando tú haces las prácticas no tienes ratio, entonces pues vas a depender casi todo el tiempo de tu monitor de referencia, pero también que te puedes apoyar tanto en el equipo, por supuesto en los coordinadores. O sea, es fundamental que hables de primero al coordinador de cómo estás, qué quieres, un poco para pedir, para intentar pues eso, ¿no?, todos estos tensiones, ¿no?, que nosotros vivimos en el ocio tiempo libre, que una tensión así en un campamento se transforma así,
sean pues lo menos posible, y que sobre todo acercar a los participantes a que realmente eso lo pueden vivir dentro de su propio espacio, dentro de su asociación, que lo pueden llevar fuera también, que es un poco lo que nosotros sobre todo tratamos, pero que dentro de nuestra propia asociación, jolín, vamos a valorarles, vamos a decirles, oye, pues está muy bien estos monis que están aquí casi con nosotros, o invitarles también a que participen en coles, reuniones de claustros, aquí pues las reuniones estas del equipo de la asociación, ¿no? Estas que hacemos como para programar o de evaluación, porque yo creo que son estos espacios los que hacen que poco a poco se vaya diluyendo la barrera, ¿no?, entre monitor y participante. Entonces yo creo que sería un poco la clave a la pregunta que has hecho, Jorge, el ir poco a poco diluyendo el rol entre monitor y, por así decirlo, premoni le podríamos llamar, ¿no?, o participante, que ya es en ese caso, que es que en nuestras asociaciones lo bueno es ese, que es que ya lo son, ¿no? O sea, obviamente está súper bien el curso porque es, por así decirlo, como una forma de asentarlo, pero es algo que se va haciendo implícitamente. O sea, nosotros lo hacemos, pues eso, casi con una programación inicial y un acercamiento inicial que hacen los del equipo de juvenil. Entonces, claro, es eso. Cuanto más se diluya, más acercado va a ser. Muy bien. ¿Y tu visión, Miguel Ángel? Pues, bueno, en CAGE vivimos en la utopía, así que nos gustaría que en esa escalera de Hart estar arriba del todo, ¿no? En esa escalera que dice un poco dónde está pues ese nivel de participación de la infancia. No estamos ni de lejos ahí, pero bueno, es la utopía, así que seguiremos caminando. Pero en nuestro caso no hablo solo de premonis, sino pues con 4 años, que es la edad a la que pueden empezar a venir a actividades en CAGE. Campamento es 6 años, pero con 4 años sí que tenemos como sistematizadas algunas cosas para que, por lo menos, se intente, ¿no?, pues que esa participación esté siempre ahí, ¿no? Se empieza siempre cada actividad un poco con una asamblea, cada niño, cada niña hace sus aportaciones, dice lo que quiere, lo que no quiere. Sí que intentamos que haya una dinámica de respeto, pues se utiliza cualquier tótem o lo que sea para que cuando alguien lo tiene pueda estar hablando, ¿no? Y a principio de lo que sería el año, ¿no?, vamos a decirlo, académico, de actividades de CAGE en septiembre, pues también cada grupo, independientemente de la edad, lo que hace es generar sus propias normas, generar un poco o plantear sus intereses, qué les gustaría hacer, qué no les gustaría hacer. En el caso de premonis, por ejemplo, es algo que lo hacemos porque nos lo piden. ¿Queréis hacer premonis este año? Lo hacemos. ¿No queréis? No lo hacemos. Es decir, que un poco... Y en ese caso sí que en premonis es una formación, con lo cual ahí sí que hay actividades que van a tener que, de alguna manera, seguir un poco para que eso sí suponga un aprendizaje, ¿no? Porque, bueno, muchas veces tiene que ver con lo PIBI, con el propio ideario del colectivo. Si quieres estar en CAGE, pues bueno, pues estas son un poco... No puedes venir y empezar a insultar a tu compi, ¿no? Y ya digo, pues sí que intentamos que el nivel de participación esté en todas las edades y bueno, pues para que su voz sea escuchada. Es que, bueno, los derechos de la infancia están ahí y CAGE cree en ellos. Con lo cual, de hecho, pues CAGE también en redes, algo que se ha nombrado antes, estamos, ya lo he dicho, estamos en Injucam, pero también estamos con la APOI, estamos en los consejos de infancia y de juventud de Alcalá de Henares. Es decir, que tenemos muchas conexiones, ¿no? Hemos participado durante muchos años en cibercorresponsales, queremos volver a retomarlo. Intentamos que todas esas actividades
sean actividades en las que decidan qué quieren hacer, cómo lo quieren hacer y a mí me puede gustar o no, pero yo no soy quien les voy a decir que no lo hagan. Yo, en el momento en el que me digan que quieren hacerlo, voy a animar, siempre, pero no voy a estar ahí para decir que no lo hagan. Entonces, ya digo, creo que el nivel de participación estamos muy lejos de lo que sería, creo que el ideal. Voy a citar a Tonucci, que es nuestro gurú, ¿no?, en CAGE, un poco ahí esa figura que realmente pues hemos querido llevar determinados proyectos adelante siguiendo esa estela, pero bueno, todavía nos queda muchísimo. Y quien diga que ya lo tiene todo hecho, que nos cuente. Bueno, vamos a pasar al tercer bloque, el último ya. Es el bloque en el cual nos planteáis una serie de retos o desafíos que tiene ahora en estos momentos pues, el tiempo libre, la educación en tiempo libre. Como vamos justos de tiempo y tiene que haber una ronda de preguntas, vamos a hacerlo modo titular de periódico, ¿vale? Así rápidamente. Venga, pues tocando cosas así rápidas, repito algo que ha salido, que es el tema de salud mental. Yo creo que el ocio no es terapia en sí, lo que sí que produce son beneficios terapéuticos, pero no es el objetivo ni estamos facultados para desarrollarlo. Entonces, sí que tenemos que combatir y luchar contra esa soledad infantil, juvenil, de adultos y demás, y acompañar. Profesionalizar, o sea, eso sí que tiene que seguir estando en la mesa. Ahora se han equiparado el tema de las certificaciones profesionales con el programa de escuelas y demás, pero sigue siendo un poco disparate. En la Comunidad de Madrid hemos tenido 4 o 5 directores de juventud en los últimos 6 años, cada cual peor. Seguimos situaciones muy complejas a nivel laboral. Un monitor es muy difícil que se pueda dedicar a jornada completa a este campo. Está como muy asociado y muy relacionado con una etapa de la vida en la que tenemos menos cargas familiares, laborales y demás, y se puede hacer, pero se podría potenciar. Y eso, políticas juveniles y de ocio que favorezcan el desarrollo. Muy bien. Alejandro. Pues yo creo que el principal problema que tenemos es el abandono, ¿no?, que tenemos de nuestros participantes en nuestros proyectos, porque sí que es verdad que el problema que tenemos en ocio es que, claro, cuando empiezas normalmente, hablando de asociaciones que funcionan normalmente de septiembre a junio, ¿no?, incluyendo también el campamento que haya, es el abandono que hay, ¿no?, temprano, porque están en ese momento en el que están como entre extraescolares y ocio, ¿no?, y no se sabe bien la cosa por dónde va a ir, si se van a quedar, y yo es ese, o sea, no sirve de nada tener una asociación, ¿no?, o tener un gran proyecto con el que poder influir en tu entorno si luego realmente no es que no estén comprometidos, sino que ni las mismas familias, ¿no?, tienen ese sentimiento asociativo, que por ejemplo yo sí que he tenido la suerte de tenerlo en mi asociación, en Jambo, de que realmente quieran participar, estén motivados, pregunten a los monitores después de las actividades, sí que si necesitan algo, ¿no?, también un poco eso. Y ya dejando este tema también de cómo hacer, ¿no?, para fomentar todo esto, ¿no?, sin que decaiga el ocio, sería también, pues, en ese tema, cómo poder incluir tanto a todo el contexto, sino también a pues, ayuntamientos, ¿no?, que realmente que valoren un poco lo que estamos haciendo, ¿no? Si nosotros mismos somos los que nos conformamos, ¿no?, con tener pues, una certificación diferente, una forma peor, ¿cómo podemos hacer, ¿no?, para realmente realzar igual la figura del monitor, más allá pues, de lo que ha comentado Álvaro, ¿no?, de que sea un trabajo de etapa, ¿no?, de la vida, sino que realmente que es algo que es muy valioso, que puedes aplicar tanto cuando estás trabajando como cuando estás fuera, y que realmente, jolín, a todo el mundo nos gusta. Muy bien. Y Miguel Ángel, finalmente, tus retos en forma de titular. Pues que el ocio es un derecho. Entonces, como tal, debería cuidarse. Y, como siempre, infancia y juventud no se escucha, o se escucha solo para pues, quedar bien y dar esa imagen de que
Sí, estamos haciendo algo, pero nada más. Ojalá Caje no existiera, es decir, ojalá Caje no tuviera que estar en un barrio como el que está para dar ocio a quien no lo tiene, a población que es que si no estuviera Caje, de verdad, yo os invito a que un día vengáis porque además sería interesante, ¿no?, el compartir bueno, pues cómo trabajamos, cómo hacemos las actividades siempre desde el voluntariado. Y claro, estoy de acuerdo en que la profesionalización del equipo, eso sería también otra utopía. Pero bueno, cada persona en su campo. Tenemos convenios también con la Universidad de Alcalá, con la Cardenal Cisneros, que van personas para hacer sus prácticas de psicología, de trabajo social, de muchas diferentes carreras, ¿no? Con lo cual siempre, evidentemente, confiamos en esa formación que tienen para que luego puedan salir cosas chulas y bien hechas. Porque el que CAGE sea una asociación de voluntarios, de voluntarias, no quiere decir que no sea una asociación de calidad. Entonces, intentamos que dentro de lo que podemos ofrecer eso, porque en este caso estos niños y niñas se lo merecen. Bueno, no digo más que otros niños y niñas, pero bueno, a mí es que se me ilumina la cara. Yo siempre voy por ahí con la bandera de CAGE, con lo cual creo, ya digo, que si tuviéramos que dar un titular, necesitamos en este caso apoyo económico, fundamentalmente ahora en situaciones en las que pues desde las instituciones como que no existimos, ¿no? Puedo decir que CAGE está en el distrito 1, ¿no? No, el distrito 2, perdón. Estoy yo en el distrito 2 de Alcalá de Henares. Cuando queremos ir a unos huertos urbanos que tenemos que gastarnos a lo mejor 50 euros en autobús. Y es que no disponemos de ese dinero. Con lo cual, fijaos lo que supone, ¿no?, el simplemente hacer una actividad de ese tipo, que es educativa, sí, pero es, sobre todo, para mí, la parte educativa es de socializar, de estar en un entorno, pues, también que les ofrezca algo que no tienen en su día a día, ¿de acuerdo? Económicamente, por ejemplo, este año no hemos podido hacer un campus, que es un campamento para adolescentes exclusivamente. Con lo cual, bueno, pues hemos hecho ese campamento intergeneracional que funciona de maravilla también. Necesidades económicas. Bueno, pues muchas gracias por estos 3 bloques tan ilustrativos. O sea, ha sido todo un placer compartir la mesa con vosotros. Ahora dejamos un pequeño turno de preguntas de 5 minutitos. ¿Lo indican? Y si no, luego lo compartís en el café, pues bueno, pues entonces así simplemente lanzar unas pequeñas ideas clave, ¿de acuerdo?, que habéis planteado. El ocio es necesario, es un derecho y, bueno, y uniendo con la conferencia de antes, es un elemento que puede transformar esa visión del... romper esa elipse de socio tan nocivo, tan individualista y consumista. Habéis comentado que todo ocio en estos contextos lleva implícitamente una actividad educativa, no se busca de una manera concreta, sino que es implícita, desarrollando competencias transversales, valores inclusivos, valores de respeto, que son tan necesarios. Para ello, herramientas en las que se puede apoyar ese ocio intergeneracional, en la cual se sustituyen a los referentes que ahora en estos momentos abundan en redes sociales y que son impersonales a personas físicas que dan un buen ejemplo. Un ocio comunitario, un trabajo en red que salga de la infancia y se expanda en torno a toda la comunidad. Un ocio inclusivo, en el cual la participación sea activa, en el que se diluya entre el monitor y el premonitor, que salga el diseño, la actividad, salga también de la voz de los niños y niñas, a través de elementos como asamblea u otros. Y para una labor tan compleja, difícil, bonita y esencial, se requiere, por un lado, formación, apoyo y, sobre todo, que desde el imaginario social se tenga una percepción de vuestra identidad profesional más acorde a lo que os merecéis.
no como un trabajo de paso limitado en unos momentos. Más o menos esas son las ideas clave que me he quedado, si me he dejado alguna en el tintero. Pues damos por finalizada la mesa, pero antes sí que os querría pedir que les dierais un gran aplauso a estas 3 personas que han participado aquí.